soy Karen y ya estamos así súper poquito para que sea la Navidad. La verdad, aquí en mi casa estamos súper emocionados. Hasta Claire y Aria están emocionadas, aunque no saben qué es lo que pasa. A mí me encanta la Navidad porque además de la comida estás con la familia y pasas un rato súper increíble, como muy padre. Entonces yo quise hacer algo para que cuando sea tu fiesta de Navidad, o también puede ser tu fiesta de fin de año, puedas hacer algo súper padre y además queden como recuerdos increíbles de esa fiesta. Estos tú los puedes hacer solito, no necesitarías como mucha ayuda porque son muy fáciles, pero si tú quieres decirle a tu familia, oiga, vamos a hacer algo, estaría súper increíble. En verdad, polinesios, esto les va a encantar y pues vamos a ver cómo es que tú puedes tener la mejor fiesta de Navidad o fin de año. Yo creo que para recordar algo por siempre tienes que tener una muy buena foto de esa ocasión. Para lograr eso vamos a hacer unos marcos para que tú y tus invitados puedan tomarse fotos durante toda la noche. Para eso vamos a necesitar marcos armables. Estos ya los venden en las tiendas de manualidades o también tú puedes hacerlos con unicel o cartón. Son económicos y fáciles de armar. Vienen en 4 piezas y lo único que tienes que hacer es ir embonando cada una hasta que tengas un marco como este. El siguiente paso es pintarlo. Como es para Navidad, yo decidí hacerlo como un bastón de caramelo y lo único que necesité es una esponja como esta y pintura roja. Comencé a hacer las líneas inclinadas como esta en todo el marco. Cuando termines se verá como un bastón de caramelo. Tú lo puedes pintar así o también puedes pintarlo del color que tú quieras. Para que el marco quede mucho mejor, tienes que decorarlo. En este caso, yo conseguí varias cosas para hacerlo, como estos árboles de unicel, estos copos de nieve. También conseguí algunas letras para escribir un mensaje. Estas las conseguí de madera, pero también las venden de unicel. Lo que vamos a hacer es pintar estas decoraciones. El pino de Navidad decidí hacerlo completamente verde, sin ponerle luces, pero tú puedes hacerlo como tú quieras. También los copos de nieve los pinté de color plateado y puse uno encima de otro para que se viera mucho mejor. Ya que tienes todas las decoraciones pintadas, vas a empezar a ponerlas encima del marco y haz pruebas hasta que tengas el diseño que más te guste. Cuando lo tengas, pégalas con silicón frío. Yo, como no tenía, usé caliente. Para esto, solo tienes que esperar un poco para que puedas pegar el silicón caliente en el unicel y así no afectes el unicel. También puedes utilizar pegamento blanco para hacer este paso. Ahora vas a pegar las letras. Yo también las pinté con aerosol café para que tuvieran un mejor color. Estas también las voy a pegar con silicón caliente. Antes de pegarlas, colócalas encima del marco y centra muy bien el mensaje. Cuando tengas el diseño que más te guste, ahora sí las puedes pegar. Y mira, así es como queda. ¿Qué te parece? La verdad, a mí me encanta cómo quedó el diseño porque recuerda que menos es más. Para hacerlo aún más divertido, puedes hacer figuras para que las personas en la fiesta se puedan poner en la cara. Por ejemplo, yo hice un gorro de Santa Claus y una barba. Para eso necesitas una hoja blanca muy gruesa y dibuja una barba. Ayúdate de las medidas de tu cara para que te quede perfecto. Después, con unos palitos delgados de madera, vas a pegarlos en la esquina para que puedas sostenerlo. Y te quede así. ¿Ves que están increíbles? También puedes hacer un reno. Por ejemplo, yo hice este con los cuernos y la nariz de Rodolfo. Puedes hacer lo que se te ocurra y que sea acorde a la temática de la fiesta. También este tipo de diseño lo puedes hacer para la fiesta de Año Nuevo. En este caso yo decidí pintar un marco completamente negro y ponerle todos los detalles de color dorado y plateado. Y claro, no se les olvide poner el año en el que están festejando. Para darle un plus a tus fotos puedes hacer fondos. Estos
se trata de que escojas un área en donde van a tomarse las fotos y la decores. En este caso, haré uno para Año Nuevo y con papel crepé, color dorado y color blanco. Voy a recortar en 4 partes iguales el papel, de esta manera. Después vas a cortar el papel a lo largo, pero no te pases de la mitad. Haz varios cortes hasta obtener algo así. Y vas a hacer lo mismo del otro lado. Recuerda no llegar al centro. Y te va a quedar algo como esto. Así vas a hacerlo con todos los pedazos de papel que tengas. Cuando los tengas, los vas a colocar en la parte de arriba del área que hayas elegido para las fotos. Pégalo con cinta adhesiva y ve intercalando los colores. Lo padre de esta idea es que tú puedes elegir los colores de acuerdo a la ocasión o los que prefieras. Puedes hacer infinidad de fondos. Cuando lo pegues verás que caen de esta manera y verás que esto va a tomar forma. Ahora toma la parte inferior y dale unas cuantas vueltas para que se vean torcidas. Esto hará un efecto increíble. Y listo, ya tienes un fondo para tus fotos. Nadie creerá que es tu casa. Y este fondo puedes combinarlo con tu marco y las figuras para que todo esté mucho más completo y sea mucho más divertido. No olvides hacer los famosos lentes, bigotes y besos para las fotos. Estos ya las venden en las tiendas de manualidades, solo tienes que pintarlos. También otro estilo de fondo que puedes hacer es este. Y para eso vas a necesitar cartulinas o hojas gruesas de colores. Ahora con una tapa o algo redondo que tengas, empieza a hacer círculos en las hojas. Para que sea mucho más fácil, dobla el papel y haz varias capas. Y dibuja los círculos, los que quepan en tu hoja. Después recórtalos. Y te quedarán de esta manera. Haz esto con todas las hojas. Recuerda que tú puedes elegir los colores que más te gusten. Ahora con una aguja e hilo vas a atravesar los círculos por la parte de arriba. Ten cuidado, no vayas a picarte. Y haz esto con todos los círculos del mismo color hasta que tengas una tira como esta. Después la vas a pegar en la pared que hayas elegido para tus fotos. Esta zona te recomiendo que tenga mucha luz para que las fotos salgan increíbles. Ahora ve pegando las tiras en la pared. Usa cinta adhesiva y pega los extremos. No jales mucho para que se vea un poco curveado. Y ve distribuyendo los círculos por toda la tira. Así, esto lo vas a hacer con todas tus tiras de círculos. Mira cómo queda. Puedes hacerlo solo de la parte de arriba, pero si quieres fotos de cuerpo completo, hazlas hasta abajo. De esta forma vas a necesitar más tiras. Y listo, ahora tienes un fondo increíble para tomarte fotos con tus amigos y familia. Si es para Navidad, puedes hacer los círculos de color rojo y verde. O si es tu cumpleaños, puedes hacerlos de tus colores favoritos. Y créeme que todos subirán fotos de la fiesta. Y siempre recordarán lo bonitas que salieron las fotografías gracias a estos detalles. También puedes usar un hashtag para tu fiesta y así todos podrán encontrar las fotografías fácilmente en las redes sociales. ¿No crees que estas ideas están increíbles? Dime qué te parecieron en los comentarios. Recuerda que si haces esta idea, tómate una foto y me la puedes mandar a mi Instagram. De verdad tienen que hacer esto, es muy sencillo y fácil y créanme que le van a dar un plus a su fiesta. Polinesios, ya vieron que está súper fácil de hacer estas ideas. La verdad ustedes lo pueden hacer solitos o también pueden hacerlo con su familia un día antes de la fiesta o también en la mañana, porque las fiestas normalmente son en la noche. Yo creo que lo importante aquí es compartir, y no solamente con la familia, sino también hay muchas maneras. Por ejemplo, yo encontré una aplicación que con cada descarga que se haga se van a donar 10 pesos a niños con cáncer. Entonces esto está como súper padre y muy increíble porque nosotros podemos hacerlo. Así que polinesios, vayan y descarguen esa aplicación y así podemos hacer que ellos sonrían y se sientan mucho mejor. Y además esta es una manera muy sencilla de ayudar y podemos hacer muy felices a esas personas. Esta aplicación, el link se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. De todas formas, este es el nombre para que vayan y la descargan y así pueden pues sentirse orgullosos de que ayudaron a alguien. Y también pues espero que se la pasen súper bien en esta Navidad con toda su familia, que disfruten la comida y sobre todo los abrazos y el ponche calentito. Y pues nos vemos en el siguiente video, polinesios. Les mando un besote. Bye. Y para
para hacerlo vamos a necesitar 20 gramos de jamaica. La jamaica es una flor seca que al calentarse saca un color rojito. 100 gramos de frutos secos como manzana, guayaba. Para que no se viera tan sencillo, conseguí estos listones translúcidos de color blanco, café y plateado e hice unos pequeños moños para la punta de las esferas. Los moños los... Wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas.